presente considera que esto es una mala idea que lleva a perjuicios a la salud pública. Ya ha venido acompañado por su asesor legal, el doctor Ángel Delgado. Ustedes reprochan que haya este cambio, que temen que conduzca a menores controles, no solamente porque es otra dirección, sino porque además habría, según el texto de este decreto, menos control efectivo sobre productos que son usados y que pueden poner en riesgo la salud. Díganos, por favor, cuáles son estos productos para que los televidentes y oyentes sepan dónde estaría el riesgo posible y a qué atribuye usted el laxismo que reprocha a los decretos legislativos. Hay tres aspectos que establece el decreto legislativo 1344. Primero, que los productos dietéticos edulcorantes deben ser considerados como productos sanitarios. Hasta ahora estaban siendo analizados como productos farmacéuticos. Aquí quisiera mencionar simplemente que en el año 2015 fueron presentadas cerca de 350 solicitudes. Hay una comisión en el Ministerio de Salud que está formada por médicos y farmacéuticos que evalúan estos productos. Y cuando han hecho la evaluación de estos productos, se ha encontrado que el 76% aproximadamente de estos productos estaban no autorizados, o estaban observados. ¿Y por qué? En la mayor parte de casos porque tenían demasiados principios activos dentro de cada uno. Había hasta 50 principios activos. Pónganos ejemplos, por favor, cotidianos, para que la gente pueda entender. Bueno, hay algunos productos que tienen, no voy a mencionar para nada nombres, marcas, pero productos. Marcas, hay productos que tienen aminoácidos, proteínas, vitaminas y encima plantas, ¿no? De diferentes... Está hablando de suplementos nutricionales, por ejemplo. Estoy hablando de algunos suplementos nutricionales, también están considerados dentro de estos grupos, pero sin embargo estamos hablando específicamente de aquellos productos que están mezclando o combinando bastantes principios activos que no necesariamente van a estar interactuando o van a dejar de interactuar. También nos habla de cosméticos. Hablamos aparte de cosméticos. Cosméticos es el otro punto, ¿no? Este decreto legislativo habla de tres, o por lo menos la Defensoría del Pueblo, que es lo que nosotros ahorita venimos a presentar este documento, habla de tres temas. El segundo tema es la inscripción y reinscripción del registro sanitario de medicamentos, ahí estamos hablando de medicamentos, de dispositivos médicos y de productos sanitarios que se aceptan con las buenas prácticas de manufactura de las autoridades de referencia nacional del nivel 4 calificados por la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que todos los laboratorios de los países de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y México, que son los países nivel 4, van a poder ingresar libremente. Cuando nosotros observamos cuántos de estos países ha visitado la DGI, encontramos que han sido visitados 5 de los 6, 51 laboratorios analizados, de los cuales han sido desaprobados 11 laboratorios, pero con este decreto legislativo van a poder ingresar o están ingresando ya todos los medicamentos, incluyendo de aquellos laboratorios que fueron desaprobados y que el nivel de exigencia con el cual se está evaluando es igual al que se le exige al peruano. Quería ir al lado legal, quería preguntar a Ángel Delgado, ¿estos decretos son constitucionales? Porque a mí me llama la atención dentro del pedido de farmacéuticos. ¿De dónde viene esto? Me llama la atención que un decreto sobre cosméticos y esto que entre dentro de... Bueno, la idea es la siguiente, más o menos. Hay que hacer una ley constitucional, creo que la doctora los temas de fondo, el tema del derecho a la salud, pero esto se expresa finalmente en que estos cambios, ¿no?, lo que hacen es reducir el grado de protección que hasta ahora la legislación le ha dado a estos productos y pasa a un régimen laxo o de protección. Para esto se dan las facultades. No, bien. La norma que autoriza, la norma autoritativa, habla de simplificar procedimientos administrativos en aras de hacer más ágil, correcto. Y optimizar servicios públicos. Ese es un poco el principio. Muy bien, hasta ahí de acuerdo. Lo que nosotros sostenemos es que en este caso se ha ido más allá de esa potestad otorgada por el Parlamento para que el Poder Ejecutivo legisle. ¿Por qué? Porque una cosa es cambiar procedimientos, me refiero a hacer más cortos los plazos, eliminar trámites,
crear figuras como el silencio positivo y otras más, que hay una gama de mecanismos para destrabar la economía, y otra cosa es modificar la ley marco, la ley sustantiva, donde se cambian conceptos, categorías y clasificaciones. Por ejemplo, el concepto de producto cosmético, ¿no?, que está definido internacionalmente por las normas de la comunidad andina, ¿no?, tiene unas determinadas características que le permiten ser parte de un conjunto llamado producto sanitario con gran protección. Este decreto 1344 lo saca de esta categoría y permite entonces que sea otra entidad, ya no DIGEMIN, sino DIGESA, la que haga el control respectivo. Y esto entonces es un exceso de poder. Aquí hay una desviación, porque el Congreso de la República no le da al Poder Ejecutivo facultad para hacer cambios sustantivos, repito, en los principios, en las categorías, en las clasificaciones, en las definiciones, sino en los procedimientos. Por eso es que son dos normas. Esta norma, la 1344, cambia los conceptos y luego hace una norma procesal, que es la 1345. ¿Te das cuenta? Claro, nosotros decimos que va contra la Constitución en la medida en que constituye un exceso de poder. El Parlamento no le da esta facultad, y eso es lo que están hoy día revisando, y el 1355, al carecer de facultades para ello, no puede establecer un nuevo procedimiento. La pregunta de fondo es, ¿esto tiene nombre propio? ¿Esto es para favorecer a alguien? Efectivamente, esto vamos a hacerlo en el mejor sentido, que sin ofender a nadie, esto es para favorecer los criterios de circulación comercial, de tráfico comercial, pero en detrimento de la salud pública de la gente. Creo Sin embargo, esto, la norma 1345 habla también de buenas prácticas de manufactura, y lo que hace es cambiar el centro donde se opera el control, no como el producto terminado que debe pasar por los controles técnicos, sino por la fabricación misma. O sea que hay que tomar en cuenta ese aspecto que también tiene introducido en el decreto. Pero es que ya se introdujo la reducción del nivel de protección con la norma anterior, el 1344. Ahora, nosotros no estamos en contra. Una cosa que me dicen, la DIGEMIN ve medicamentos, insumos y drogas. Como me dice acá una persona, los cosméticos de cuándo acá son medicamentos, o de cuándo bueno, son sí, medicamentos nutricionales. Rápidamente, porque el tiempo ya está ganando. Yo lo que le quería decir es que en la mayor parte de países del mundo, los cosméticos están siempre regulados por las autoridades reguladoras de medicamentos. ¿Por qué? Porque los cosméticos son productos que se preparan en forma similar a los medicamentos, que tienen principios activos, que tienen excipientes, que tienen preservantes, que tienen colorantes, ¿no? Y estas sustancias pueden ser adulteradas o alteradas fácilmente. Si usted no controla la temperatura de una crema, esa crema se va a deteriorar. Si usted no controla la concentración del producto, del principio activo que está actuando ahí, también o le va a producir daño o no le va a Y producir DIGESA nada. es inútil para esto. ¿Ustedes confían de DIGESA? DIGESA tiene una experticia, y su experticia es alimentos. Otra cosa. Que alimentos es un tema diferente. Por eso es que no Salud tiene ambiental es un experticia. poco más genérico que solo alimentos, ¿ah? Bueno, DIGESA es salud su ambiental. control es salud ambiental, Sí. es mirar playas, mirar restaurantes, eso es su control. ¿Qué es? Vamos a ver, en todo caso lo importante acá es que la Defensoría del Pueblo ha contribuido sosteniendo que no corresponde desde el punto de vista legal. Yo quisiera decir lo siguiente, mira, nosotros no estamos en contra de que se dé un debate sobre si se quiere cambiar los conceptos, pero que sea a través de la legislación o a través del Parlamento, no mediante un mecanismo que implica sacar la vuelta por la ventana. Proyecto de ley y no un decreto legislativo. Así es. Veremos entonces. Ese es el debate de fondo. Señora decana de Colegio Químico Farmacéutico y abogado Ángel Delgado.